Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Quiero ser el cura y el presidente de mi pueblo. Quiero darles amor en el sermón y paz en la administración. Quiero hacer los mandamientos en los mandados. Quiero darle al pueblo lo que el pueblo se merece cada día. Pues bienvenidos a su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y estamos en este día, en este viernes, bueno, pues a punto de entrar a lo que podría ser una segunda etapa. Ya usted decidirá. ¿Cómo te va, Alberto Pérez Blas? Muy bien, Lilia, muy bien, con mucho ánimo. Y muchas gracias por la invitación. Pese a todo, tienes mucho ánimo. Pese a todo, tengo mucho ánimo. Porque, bueno, estamos a tiro ya de piedra. En el momento en el que salga este programa, pues faltan 30 y tantas horas para que lleguemos al aniversario número 1 del año oficial de gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué digo oficial? Bueno, pues porque desde las elecciones realmente el señor López Obrador se apropió de la agenda política. Todos suponíamos que este tiempo lo estaba aprovechando para poner todas las cosas en orden, para iniciar con el pie derecho. Pero pues este año nos ha dejado experiencias con incertidumbre fundamentalmente, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, Lili. Y mira, qué importante que tocas ese tema, ¿eh? Fíjate que yo creo que, al igual que tú, muchas personas pensamos que durante todo este tiempo en que el presidente de la República, ya siendo candidato electo, tuvo en sus manos la agenda nacional, porque así fue. Ya siendo presidente electo. Ya siendo presidente electo, tuvo en sus manos la agenda nacional. Era un tiempo valiosísimo que ningún otro candidato electo, ¿no? Presidente electo, había tenido como una ventaja para preparar el inicio de su gobierno, para preparar las políticas públicas que había venido anunciando y sobre todo para buscar mecanismos a fin de darle concreción a toda la plataforma electoral con la cual convocó a que el voto fuese hacia la opción que él representaba. Y creo que lamentablemente el inicio de la actividad política en forma, ¿no?, legal de su gobierno, pues se caracterizó por la improvisación. Sí, es algo muy extraño porque además en lo personal, pues estaba cierta, consideré en todo momento, que tampoco habíamos tenido un candidato vencedor que hubiese recorrido tantas veces el país, que hubiese estado en todos los rincones, en la gran parte de las comunidades. Por lo tanto, será de esperarse que conoce palmo a palmo las circunstancias por las que atraviesa cada lugar. Y lejos de regionalizar, que ha sido uno de los terrenos en los que se ha abordado durante mucho tiempo, porque pues nuestro país es tan distinto, plural, del norte, del centro, del sur, es un mosaico, etcétera, pues tienes que regionalizarlo, porque hasta en la producción de la tierra, en la captura del mar, en todo eso somos diferentes de un lugar a otro. Y bueno, nada. Este desconocimiento, esta cerrazón para con los campesinos, para con sus apoyos, a mí me parece que es correcto eliminar a tanto intermediario. Totalmente ¿verdad? De acuerdo. Porque no hemos visto, por ejemplo, ¿conoces un líder de la CNC pobre? No hay. No, y organizaciones como Antorcha Campesina, por ejemplo. Sí, ¿no? sus líderes que gozan de unos capitales importantísimos, personales, los diputados del campo. Del campo, claro. También, bueno, y no digamos en los estados, quienes encabezan las secretarías del ramo, también se hacen ricos, claro, porque los estados también dan dinero para el campo. Y resulta que dinero va y dinero viene, y el campo para abajo, y las fortunas personales para arriba. Bueno, quien ha recorrido el país estaba cierto, hasta los conoce personalmente, hombre, a cada uno de estos sujetos enriquecidos de una manera brutal y nefasta para los hombres del campo.
¿Y por qué no marcar una estrategia en donde todo cambie, pero que cambie para bien, no para decir, pues ya nomás vamos a dar este moche y a ver, porque pues el moche les va a llegar a los campesinos, no a los líderes. Y eso de que digan que ya los van a sustituir, ¿por quién? ¿Por la entrega directa con tarjetas de plástico? Yo recuerdo una declaración de Fox cuando dijo que se le habían quedado no sé cuántos cientos o miles de millones de pesos de créditos para el campo que no se habían aprovechado porque pues los campesinos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían cómo llenar una solicitud y pues ellos no les iban a hacer su trabajo. Entonces, esto lo sabes, lo conoces, si te digo tantas veces, entonces no me parece justo que actúe de esa manera, ni justo ni correcto. Y después, pues el próximo domingo, ve cuánto tiempo falta, nada, para esta manifestación a la que convocó. Así es. ¿No? Fíjate que, si tú me permites, yo quisiera señalar algunas líneas que a mi juicio creo que caracterizan, a grosso modo, esta gestión pública durante este primer año de gobierno, por una parte, y por la otra, una característica específica del carácter del presidente. Primero, para darle contexto a mi comentario, diría que muchos votamos porque hubiera un cambio, particularmente por el hartazgo que nos generaba ya los niveles de corrupción e impunidad, básicamente que existían en este país y que traían como consecuencia fenómenos como la corrupción desmedida, galopante, cínica, que se vio en la administración de Eliseo Enrique Peña Nieto. Pero también por los niveles de inseguridad que esto también cobijaba, ¿no? En la medida en que pues, la impunidad precisamente creo que es uno de los grandes promotores de esta violencia que ya es generalizada, ya aquel fenómeno que veíamos un poco lejano porque le había pasado al amigo de un amigo, pues ahora ya le pasaba a uno o le pasaba a alguien de tu familia, o sea, ya era muy cercano. En fin, en este contexto te diría, esas dos grandes esperanzas, yo en lo personal, y es algo que expongo al auditorio para su reflexión, me he sentido muy decepcionado por dos razones. La primera, esta lucha contra la impunidad, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido? Todavía ninguno. Yo no veo en la cárcel más que a los que han sido, y lo digo con reflexión, enemigos del presidente. Quienes están en este momento en la cárcel por algún acto de corrupción, ¿no? Y que no han podido, digamos, cobijarse en la impunidad que nos molesta a tanta gente, pues solamente eso han sido los enemigos del presidente. Está el caso de Rosario Robles, muy connotado. Pero tú dime, ¿quién en la cárcel está que no siendo un enemigo directo del presidente sea un individuo que públicamente es conocido, que se ha beneficiado de los actos de corrupción y que ha gozado de impunidad a lo largo de sexenios? No hay uno solo. No, ahorita pues sobre quien está en los reflectores es Gerardo Ruiz Esparza. Y además como anuncio. Pero, pues lo acusan ahí de 1,000 y pico de millones, ¿no? Bueno, pues también 1,000 y pico de millones son los que están entregando de obra ya hecha por el gobierno a la iniciativa privada. Y eso, no necesariamente embolsarte el dinero es un acto de corrupción. También el dejar hacer, dejar pasar es un acto de corrupción. Entregar la inversión que ya es pública para beneficio de la iniciativa privada, porque ya no arrancan de cero para un proyecto, arrancan de un proyecto en marcha, ya con una inversión hecha. O sea, ya cuando les falta nada para poder aprovecharlo y se quedan con la concesión. Eso también es corrupción. Así es. Ahora, en esta misma línea de reflexión, te diría, bueno, dejaría sentado pues que ahí hay de verdad, creo a mi juicio, que hay un pobre resultado, por un lado. Pero por el otro lado, creo que también es importante que mencionemos el otro compromiso, que era muy importante para el país, y que era la construcción de una nueva política de seguridad pública, de una nueva estrategia en seguridad pública, pues tampoco se ha visto, ¿no? Incluso los partidos políticos
lograron un consenso para darle la Guardia Nacional, que el presidente manejaba como un aspecto fundamental para su lucha contra la delincuencia organizada y como un instrumento fundamental para cumplir esta promesa que hizo a los mexicanos, y se le otorgó. Y sin embargo ahora la Guardia Nacional la vemos convertida en una guardia migratoria en beneficio de los Estados Unidos y en contra de toda la política migratoria mexicana, por decir un hecho muy rápidamente. Entonces la pregunta es, ¿en qué se ha sido consistente, a mi juicio, en la actividad de este gobierno? Y es en algo que a mí me preocupa profundamente, Lilia, y lo someto a tu análisis. 1. La gran consistencia de este gobierno es en la concentración de poder. Nada más. Hay una línea desde el inicio de la administración hasta la fecha por deshacer a los órganos autónomos, burocratizarlos o, en el peor de los casos, desvirtuar totalmente su funcionamiento en 2 líneas. La primera, acortando sus funciones, ¿no? Ahorcándolos presupuestalmente, y tercero, generando nombramientos al interior totalmente cuestionables. El último que acabamos de tener me parece ya incluso un acto absolutamente irresponsable al momento que se designa en la Comisión de Seguridad, ¿no? y Ecología de la Semarnat a un joven cuyos antecedentes son estrictamente haber sido parte del equipo de ayudantía del presidente de la República, que no tiene una sola actividad profesional que lo vincule a ese gremio, a esta área que requiere de una especialidad, sí, y que tiene tareas tan importantes como es verificar los dictámenes de procedencia de grandes inversiones en función del cuidado ecológico que requiere este país. Es esta área la que dio, por ejemplo, el dictamen para Dos Bocas, el dictamen de procedencia ecológica, a fin de que se pudiera realizar los trabajos. Quien hizo ese dictamen lo dio con una serie de condicionamientos y a partir de ahí vino su renuncia. Y ahora entra este joven que no tiene ningún antecedente y que el presidente dice que lo nombró porque para él lo importante es que el 90% de un funcionario público sea su honestidad y el 10% que conozca de los temas. Eso se me hizo particularmente muy grave. Sobre todo porque las afectaciones que se han hecho en México al medio ambiente han sido muchísimas. Brutal. Los centros turísticos han hecho lo que han querido con el medio ambiente. Inversionistas, fraccionadores, etcétera, no cumplen con un solo requisito de protección al medio ambiente. Con uno no cumplen. Entonces, nombrar a una persona con estas características, ¿a qué te lleva? Pues a qué lleva? No, a pensar que lo va a aprobar todo lo que el presidente quiera, sobre todo cuando se tiene un Tren Maya, ¿no? Que se dijo que iba a causar afectaciones graves daños ecológicos en las selvas de México. En su travesía, y pues ahí se quedó la situación. Fíjate tú que la empresa francesa a la que, por cierto, contrató el gobierno de López Obrador para el aeropuerto de Santa Lucía, ya les mandó su dictamen, diciéndoles que no va a ser posible que se utilicen al mismo tiempo las 2 pistas que pretenden construir ahí. Y ya con una serie de situaciones de orden negativo al respecto. Pero no se ve que vayan a dar marcha atrás. Ahora, cumpliendo con lo que el mandato constitucional de hacer una consulta pública se está haciendo para el Tren Maya. Y dice el señor encargado de Fonatur que de ninguna manera es una farsa, que es cierto. ¿Cómo creerle a un funcionario que lo mismo te dice hoy que el Tren Maya va a pasar con estas estaciones y se va a extender nada más hasta tal punto, y pasado mañana te dice que no van a ser esas las estaciones, que van a ser otras, y al tercer día te dice que ya hay una inversión privada garantizada de tanto tiempo, y después andan buscando en el Banco Interamericano de Desarrollo apoyos para poder iniciar la obra? Y bueno, esto de la consulta pública, más que dar cumplimiento a un mandato constitucional, me suena a que pase tiempo, ¿no? A ver de dónde vamos a sacar el dinero.
Pero fíjate que allí, en esa línea que estás marcando, Lilia, creo que se enmarca perfectamente este comentario que hacíamos al inicio de la plática, en el sentido de que hay una gran improvisación durante todo este año. El tren que estás tú mencionando, el proyecto de construcción de este tren... También dijo que al final no habían hecho ellos ningún recorrido, entonces iban a utilizar el proyecto que ya había dejado el gobierno anterior con respecto al otro tren. A eso voy, exactamente a eso voy. Todo el anuncio que se ha hecho de esta obra, que es una de las obras emblemáticas de la administración, no tiene... mi comentario va dirigido específicamente a esta, te diría, ¿cómo es posible que estés haciendo una consulta a comunidades respecto de un proyecto en el que primero reconociste que no tenías ni siquiera el proyecto ejecutivo? O sea, ¿cómo te consulto a ti respecto de una obra que todavía no sé cómo va a ser? Ni por dónde va a pasar. O sea, tengo la idea de que si hago este tren, probablemente, porque yo lo creo, ¿verdad?, es un juicio de valor, va a traer tales beneficios. No hay estudios de viabilidad económica, no hay estudios de viabilidad financiera, no hay estudios respecto de la afectación ecológica que va a traer el mismo. No tiene ni siquiera un planteamiento de costo-beneficio y por tanto no puedes ni siquiera decir cuánto te va a costar. ¿Cómo haces una consulta si no tienes ninguno de estos datos para proporcionarlo a quien le estás preguntando? Bueno, porque a quien le estás preguntando son personas que por desgracia no tienen estudios, solamente tienen sus tierras, a veces las trabajan, a veces no. La pobreza en la que viven es infinita. Y entonces, pues, a ver, ¿quieres tren o no quieres tren? No, pues sí quisiera el tren, pero ¿y qué? Mis terrenos ¿me los vas a pagar? Ah, no. Es que todavía no sé cómo. Es tu contribución. Pero si no hay proyecto... Porque tienes que contribuir para el desarrollo del país, ¿no? Pero si no hay proyecto de viabilidad técnica, Lilia, no puedes ni decirles cuánto les vas a pedir de tierra. ¿Cómo les puedes preguntar si no les puedes decir, necesito tanto de tu tierra y traer estos beneficios económicos? Sí, pero si la pago. Si no le puedes decir cuál va a ser el costo que el gobierno está dispuesto a tener para poder expropiar estas tierras. Porque según la ley, actualmente, cualquier expropiación se debe hacer a valor comercial. Esto es lo que establece la Ley de Bienes Nacionales. En ese sentido, tú tendrías ya que tener una determinación de cuál sería el costo probable de esa tierra. No la tienen. No. Y esta tierra va cambiando dependiendo de las, comillas, trayecto que tenga el tren. Así es. Si todavía no lo saben o no lo han determinado, y tan es así que les recuerdo al auditorio, originalmente se habló de un número determinado de estaciones, después se dijo que siempre no, que se haría una modificación y que después el tren ya no saldría de donde se había previsto originalmente, sino que saldría de otro. En fin, una serie de ocurrencias por parte de Fonatur, que es el responsable de llevar adelante este proyecto, que lo único que nos demuestra es que es una idea, no es un proyecto, no es una política de Estado. No. Y como eso podemos ver varias más. Sí, muchísimas. Fíjate que nos falta 2 bocas. Pero de repente se hizo un silencio total, porque no valen las protestas para nada, ni el hecho de que allá en esa tierra estén conscientes de que no es el mejor terreno para esa construcción. Para el señor López Obrador todo eso es ir en contra de la Cuarta Transformación. Para el señor López Obrador eso es estar de la mano de la corrupción. Para el señor López Obrador esto solamente lo comentamos los periodistas chayoteros que estamos en contra de lo que él haga, cuando ni siquiera se ha tomado la molestia de ver cuántos lo defendimos durante cuánto tiempo. Incluso déjame hacerles un comentario personal. Cuando gana Felipe Calderón, se me prohíbe en uno de los lugares a donde tengo espacio volver a hablar de López Obrador. Y me dicen,
Ya pasaron las elecciones, ya pasó todo esto, y en este medio está prohibido volver a mencionar a López Obrador, siquiera mencionarlo. Bueno, entonces, pues tranquilamente les dije, ¿por qué no me corren? ¿Verdad? Porque pues no me están ustedes pidiendo que deje hablar, que ya no hable del Andrés Manuel López Obrador. Me están pidiendo que renuncie a mi oficio, a mi profesión, a lo que he hecho durante 40 años casi, ¿no? Que es periodismo. Yo no puedo negar la existencia, no voltear a ver, de alguien que estuvo 250,000 votos que todavía siguen en veremos para alcanzar la silla presidencial. O sea, el señor existe, el señor tiene una fuerza política, el señor está ahí. Yo me voy, pero no puedo dejar de hablar de él. Y no soy una simpatizante que se rompa las vestiduras, pero el señor tiene ya un patrimonio político hecho de mucho tiempo y no se le puede negar, ¿no? Bueno, me dijeron, pues, mucho gusto en haberla saludado. Dije, ya mañana mejor ni llego, ¿no? Pues no, resulta que salieron otros comentaristas que estuvieron, fíjate tú, de acuerdo en dejar de hablar de él, pero el comentario en ese momento fue que era la única que sabía lo que estaba haciendo. Y, o sea, a ese grado, podría haber dicho, ya no hablo de él, ¿no? Y no fue una defensa a ultranza, es porque realmente creía en lo que estaba pasando. Cuando, y pueden revisar esos programas, cuando vino aquel anuncio de la desincorporación de las secretarías de Estado, llevarlas allá a diferentes entidades del país, pues tuve un enfrentamiento con Paco, porque Paco decía que eso era un absurdo, y yo le decía que no, que si alguien sabía en qué lugar podía desarrollarse cuál actividad y de manera muy exitosa, era López Obrador. Y mira cuánto me he equivocado. O sea, fue una ocurrencia también. Ni la Secretaría de Turismo está asentada en Chetumal. Así es. ¿Verdad? Ni la Secretaría de Cultura está debidamente asentada en Tlaxcala. Ni Pemex está en Ciudad del Carmen. Pemex está en Ciudad. Entonces, ¿a qué se le jugó? Luego, uno era el papel de los superdelegados. También hay que recordar cuánto se habló de los superdelegados, todo lo que los gobernadores estuvieron en contra. Al final se desfiguró y ya no sabemos qué hacen los superdelegados. Lo que sí sabemos es que ya no hay delegaciones. Así es. Excepto las de Relaciones Exteriores, en donde se expiden pasaportes. Pero fuera de eso, no hay. Y entonces ha sido un tropiezo tras otro tropiezo. Consideré también muy prudente y acertado tener las mañaneras, porque se abría el abanico de posibilidades de los informadores de ver al presidente, claro, y de hacerles cuestionamientos, pero ya cuando te limitan los cuestionamientos. Y que bueno, que te limitan la entrada, o sea, dependiendo, para empezar. Y luego los cuestionamientos, y que cuando esto logras hacerlo, se dan la media vuelta y no te contestan. Y después ya se convierte en donde tú puedes estar defendiendo un nombramiento que hiciste y con eso te echas completamente de cabeza, por ejemplo con la señora Rosario Piedra, cuando empiezas a hacer defensas a ultranza de los tuyos, ¿no? Cuando alabas a Carlos Slim y lo consideras el hombre del año y el salvador de la patria, bueno, pues creo que algo ya anda muy mal en esas mañaneras, ya no son ni siquiera informativas. Es propaganda, Lilia. Es propaganda política absoluta, pura. Y entonces, pues, llega esta etapa de incertidumbre, porque lo comentamos aquí también. Si se conformó, por ejemplo, una Guardia Nacional, con todas las policías, con militares, con supuestamente un objetivo y estrategias, y nos dan estos resultados, ¿qué nos queda? ¿Para dónde volteamos? ¿Te acuerdas que se había dicho que era lo último, que era la última frontera, decíamos? Pese a todo lo que decíamos, nosotros defendíamos la Guardia Nacional. Y la defendíamos y decíamos,
Es la última frontera que tenemos que apostarle a la propuesta de López Obrador. La Guardia Nacional es necesaria y no debe la oposición en escatimarle esto. Y se le entregaron y ve lo que ha pasado. Ve lo que ha pasado. Entonces, pues sí te llega, inclusive el propio López Obrador, ¿de hacia dónde? Si un hombre que suponíamos conocía palmo a palmo el país, sus problemas, que tiene un sentido y valores sobre la patria, sobre el nacionalismo, sobre la historia de nuestro país, sobre todo esto, a estos resultados, ¿qué nos queda? Porque ya hemos tenido al payaso Fox, ¿no? Puede ser payaso, puede ser ventrílocuo, puede ser lo que quieras. Hemos tenido al superhéroe que se consideraba Calderón, ¿no? Al niño bonito, ¿verdad? A Ricky Ricón, a Peña Nieto. A Peña Nieto. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde? Volvés la mirada, ¿hacia quién? ¿Dónde hay un liderazgo? Ya, siquiera cercano al que pudo hacer López Obrador. ¿Hacia dónde? No hay. No hay. Entonces, ¿a quiénes están viendo como sucesores? ¿A Carlos Slim realmente? ¿A Marcelo Ebrard? Y su doble juego, por un lado, acercándose a Latinoamérica y tal parece que siguiendo las reglas del Pacto de Sao Paulo, y por el otro lado, pues lamiéndole las botas a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Pues, entonces, dices tú, ¿para dónde? ¿Para dónde va esto? Yo quisiera, si me lo permites, plantear lo que a mi juicio, Lilia, viene después de este primer año. Yo creo... ¿Vamos a jugar a las adivinanzas? No, más que adivinanza, es un análisis... Bueno, porque yo creo que qué tal si primero analizamos lo que va a pasar el domingo con esta otra muestra de gran división entre los mexicanos. Vamos al corte y enseguida volvemos. Ese es un punto, con mucho gusto. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Atendiendo a tu indicación, Lilia, yo te diría... Del domingo. Del domingo. Del domingo, que es primero. El domingo es una expresión de nueva cuenta de una forma de gobernar que corresponde al carácter particular del señor presidente, a su visión de lo que es el ejercicio de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ves el video en el cual hace la invitación para festejar este inicio de gobierno en su primer año, es una invitación a los suyos.
Es una invitación, incluso que él dice textualmente, a aquellos que piensan como nosotros. O sea, es una convocatoria particularizada. Es una convocatoria a los militantes de la Cuarta T, a todos aquellos que están en un apoyo incondicional a López Obrador. O sea, es una convocatoria a la feligresía de líderes. Lo digo con preocupación. Y lo digo con preocupación porque él es un jefe de Estado. Es el presidente de todos. Es el presidente de todos los mexicanos. Es la cabeza del Ejecutivo Federal. Hacer una convocatoria como si fuera el líder de una sección, de un partido únicamente, me parece que va en contra de lo que él debería de representar para la nación, por una parte. Segundo, esta convocatoria, a mi juicio, profundiza este rasgo personal del señor presidente, en el cual todos y cada uno que no esté de acuerdo con su dicho es un enemigo o un adversario, como él lo denomina, para ser correctos en el término que él emplea. O sea, que si no pensamos igual, somos adversarios del presidente. Cuando muchos de estos 30 millones de votos en este momento cuestionan una política u otra, ¿ya también son adversarios? ¿Los votos que los llevaron, por ejemplo? Esto me preocupa por una razón, porque en la medida que hay en la mentalidad del presidente y en su forma, por tanto, de ejercer el poder, este concepto significa entonces que las políticas públicas son pensadas en función de esa feligresía, no de un proyecto de nación, Liliana. No, ni de un desarrollo del país. Ni se está viendo Equilibrado. al conjunto de la nación, como tú decías, que es un mosaico de necesidades, es un mosaico de aspiraciones, es un mosaico incluso de percepciones de la vida. No es lo mismo el norte que el sur, ni mucho menos el centro. Entonces, si el presidente no es capaz de armonizar este contexto para buscar un proyecto de nación y lograr los consensos que se requieran, entonces estamos siendo gobernados por facciones. Y esto, al final, a mi juicio, no asegura otra cosa más que la profunda división del país, y creo que cualquier gobernante que busca eso ya como una característica personal de su forma de ver y de entender la política, sí es un grave riesgo para la nación en su integridad. Claro, pero un gravísimo riesgo, porque a este mismo domingo, a esta misma fecha, está convocando Levarón. A esta misma fecha han estado convocando vía las redes un número importante ya de personajes dentro de los intelectuales, los periodistas y todo, para manifestarse con el objetivo de salvar al país. Ellos lo dicen muy claramente. Y bueno, sin duda alguna que también es riesgosa la llamada del señor López Obrador, porque esos 30 millones de votos, ¿cuántos de ellos fueron para Morena como movimiento encabezado por Andrés Manuel? ¿Cuántos por Andrés Manuel de manera personal, sin tomar en cuenta si es Morena? ¿Y cuántos fueron producto de ese hartazgo al que te refieres? Que, bueno, pues ya el que sea, pero que ya haya dicho que va a acabar con la corrupción va a ser suficiente. Por lo tanto, ¿cuántos le quedan? Pero del otro lado, el padrón electoral, pues te habla de casi 80 millones. Así es. O sea, había 50 que no están de acuerdo, o que no votaron por él, o que vieron otras opciones. Pero son 50. Ahora, si nos vamos a la totalidad, son muchos más. Más, así es. ¿Verdad? Porque entonces son casi 100. Y bueno, no deja de ser un riesgo que tú convoques a los tuyos cuando del otro lado tienes casi 100 que no lo son. Entonces, bueno, ahora ya hubo prácticamente la luz verde completa para la revocación de mandato, para las 3 últimas iniciativas aprobadas que se tenían. Y yo me pregunto, todo este terrorismo fiscal, porque no se le puede llamar de otra manera, que ya llega al grado de que
todo lo que pagues con tarjetas, ya sabes, ¿verdad? Va a ser facturado Sí, claro. de inmediato, y de esta manera pues el SAT va a controlar tus gastos personales, a ver si corresponden a tus ingresos. A tus ingresos. O si estás gastando de más, de dónde está saliendo el dinerito, ¿no? Puede ser cómodo para las empresas que pagan sus ejecutivos los gastos con tarjetas y que están perfectamente deducibles de impuestos, pero fuera de eso, la persecución es para la gran mayoría de mexicanos, no para las empresas necesariamente. Y bueno, claro, al extender la factura de manera automática también saben cuánto están vendiendo, por lo tanto podrán tener información de qué es lo que tienen en el almacén. Entonces, todo esto, esta incursión en la vida privada de los ciudadanos, porque finalmente, pues si vas a ir a pagar calzones, es tu vida privada. Y en el caso de las empresas, meterte a sus almacenes, a sus inventarios, pues también es invadir. ¿Y quién te ha autorizado a todo esto? Además, el hecho de que surjan plataformas en las cuales tú ya puedas estar pagándolo todo. Esta tecnificación, fíjate que aparece dentro de uno de los acuerdos que tomaron en el Pacto de Sao Paulo, para mantener un control absoluto sobre la sociedad, sobre cada uno de los movimientos de los ciudadanos. ¿Y es eso lo que buscamos a estas alturas? O sea, ¿y dónde quedaron las libertades? Pero bueno, tal vez sería una medida, o sea, una medida óptima para, pues, evitar que se siga dejando de pagar impuesto. Pero con esa misma puntualidad, ¿nos dicen en qué se están gastando el dinero? Creo que no. Porque ha habido una serie de anuncios en el renglón económico que también nos tienen a todos inconformes, partiendo de los 450,000 millones de pesos que dijo Arturo Herrera cuando llegó que tenía en la caja. ¿Tú crees que si esa cantidad las hubiera tenido el secretario anterior hubiera renunciado? Yo creo que no. Y que, por cierto, nunca hubo aplicación. No se supo dónde quedaron. El dinero de los subejercicios tampoco se sabe dónde están. Sí se conoce que todo esto ha servido para apoyar las dádivas que también aparecen en el Pacto de Sao Paulo como una forma de incrementar el control del voto, claro, a través de dádivas, etcétera. Entonces, pues, ¿qué hacemos con la clase media? ¿Qué hacemos con la clase alta? ¿Somos los adversarios de López Obrador? ¿Merecemos estas persecuciones? Porque no tendría, pues, tal vez ningún motivo de crítica que se hiciera si no fueran estas las circunstancias. Si al mismo tiempo que ellos están entregando cuentas alegres, y cuentas claras y muy alegres, o sea, que nos tengan conformes, estuvieran haciendo lo propio con nosotros, estaría bien. Pero cuando del otro lado no vemos nada, porque un día sale el señor Santiago Nieto a decir que a los cárteles de la mafia les han quitado 1,000 millones de pesos. ¿Y dónde están? Pero en esa misma conferencia dice que son 5,000. Y luego dice que solamente son al cártel de Sinaloa. Y luego ya menciona 4. Y luego ya dice que también están sobre sospechosos y que aparecen militares. Fíjate tú, cuando acaban de hacer toda una pantomima, faramaya, como le quieras llamar, para reconciliarse con el ejército, y diciendo que hay sospechosos militares, bueno, pues eso está requete bueno también. ¿Para dónde nos vamos? O sea, ¿hacia dónde volteas? Cuando ahí viene un juicio político para la Robles, pues ya la tienen ahí, hombre, se va a echar todo el sexenio. Es impresionante. ¿Para qué ahorita? Además, ¿sabes qué es importante? Para salvar a la piedra, dice, es la segunda mujer. ¿Te acuerdas de la Rocati? Sí, la Rocati. La Rocati fue la primera. Y que tampoco tuvo una presidencia de la brillante, comisión exitosa, ni brillante, ni nada de eso. Pero pues como no la ha tenido ninguno. Así es. Ninguno. ¿Y tú crees que esta señora se va a rasgar las vestiduras porque se aclare lo de 43 de Ayotzinapa cuando el presidente dice que no es un crimen de Estado? O sea, sí se puede aclarar. Pero sale Encinas
que es el que tiene los otros datos, y dice, no, si es un crimen de Estado. Y bueno, uno dice una cosa y al día siguiente el otro. Fíjate, con el único que más o menos se pone de acuerdo es con el Ebrard. Con Ebrard, sí, así es. Es el único que no desmiente, es con el único que cuida sus expresiones y sus calificativos. Sí, la preocupación a los Estados Unidos ha hecho que el presidente le entregue una gran capacidad de maniobra a Ebrard. Me permite rescatar un tema que yo creo que es muy importante que acabas de tocar. Has mencionado una serie de hechos de los miembros del gabinete o de órganos autónomos, como en el caso de Piedra, que aparentemente son disparos en lo individual de cada uno de ellos. Sin embargo, todos ellos se resumen en algo que a mi juicio es una conducta que está pasando dentro del gabinete del presidente López Obrador. Hay una dinámica dentro del grupo político de Morena en franca confrontación que se refleja en el proceso de elección de su dirigencia. Los grupos más radicales de Morena empiezan a tratar de imponer su agenda, por encima incluso de la del presidente. Y el presidente ha venido haciendo concesiones pues, para tratar de mantener en quietud a estos grupos. ¿Cuál es el resultado que tenemos en este momento con esta dinámica del presidente? Que hay agendas paralelas en confrontación dentro del grupo gobernante y dentro de la propia Morena. Entonces, eso se va a agudizar, a mi juicio, en el siguiente año, por una parte. Segundo, esta concentración del poder que está buscando el presidente de manera muy nítida desde el inicio de su ejercicio legal, porque ya aclaramos que hubo un ejercicio previo a la toma de posesión del poder real del presidente, lo hizo ante la ausencia de Enrique Peña Nieto. Esta concentración de poder creo que es el proyecto político de fondo que vamos a ver en los siguientes años y que tiene una meta, y es 2021. Y es la ¿Por qué no hay proyecto económico en este país? Por lo que hemos visto, hay acciones económicas, pero no hay un proyecto político. Acciones económicas de coyuntura. Me peleo con los empresarios ahorita para decirles que yo tengo realmente el poder y les quito su proyecto de aeropuerto. Pero después los necesito y entonces los busco. ¿Y por qué esto no es de ninguna manera, digamos, errores del presidente? Porque él no ha planteado nunca un proyecto económico. El proyecto que sí tiene claro, y es sobre lo que está trabajando el Ejecutivo, es en la concentración del poder. Y ahí sí ha habido una gran consistencia. No, ha habido grandes pasos, porque ya se quedó con la Corte. Claro. ¿Ya? El Poder Legislativo lo maneja. Claro. Tanto en la Cámara de Senadores como en los diputados. ¿Qué le falta, Lilia? La Comisión de Derechos Humanos la maneja. Ya la tiene. El INE ¿Qué le falta? lo maneja. El INE le falta. O sea, le falta el control total del INE. Ahorita lo tiene sojuzgado, digamos, lo tiene apretado por la parte presupuestal. Fue el primer vuelta apretón de tuerca que le dio. Pero ya el grupo duro de Morena está planteando, ya está en la Cámara la iniciativa para la modificación estructural del INE, que tiene dos características. Uno, la eliminación de la actual dirigencia del INE en su conformación actual, los consejeros, el presidente, tal. Y la duración, la permanencia del cargo. Exactamente, les acortan el tiempo de duración de sus encargos para poder renovar en esta misma legislatura toda la dirigencia del INE por un lado y su operación, que esa es la segunda parte. Ahora resulta que lo que ha sido una construcción de la sociedad, no de Morena, no de la oposición en su momento, sino de la propia sociedad, que fue la pluralización del órgano de dirección del INE y por tanto la independencia del INE del gobierno. Ahora resulta que con el argumento de que como ahora hay individuos honestos en la dirección gubernamental, ahora el INE puede volver a formar parte de las estructuras de gobierno, porque ¿por qué va a ser autónomo? Si ahora hay
elementos verdaderamente democráticos, de gran transparencia, ¿no? Y muy honestos. ¿Y demostrados dónde? ¿No? Ese es el punto. ¿Demostrados dónde? Porque me vas a decir que se manejan con honestidad, que realmente están siguiendo un combate a la corrupción, a la impunidad, a garantizar la seguridad, a todo esto. Cuando, ¿qué sabemos más de Osorio Chong? Es que ese es el Después problema. de todo el dinero que se desapareció y que iba destinado a la seguridad, después de los señalamientos de huachicoleo, hasta con sus familiares, ¿qué pasó con él que se quedó tan callado? ¿Qué ha pasado con otros que han sido mencionados brutalmente y que al final, Luis Videgaray? Ese es el otro elemento por el cual sí es factible que se consiga, que prospere esta iniciativa, porque el bloque opositor en el Congreso, para evitar que el INE pase de ser un órgano autónomo a ser una dependencia gubernamental, obviamente bajo la dirección del presidente, la única forma de poderlo evitar es en la Cámara de Senadores. Y el bloque opositor tiene individuos como los que tú estás mencionando, Osorio Chong, que no sé por qué razón se ha quedado totalmente calladito, y cada vez que Morena le pide que los senadores priistas voten en un sentido, lo hacen. Recordemos la conducta que han tenido, por ejemplo, con la elección de Rosario Piedra. El Partido Revolucionario Institucional participó en esa elección, no obstante, con todos los señalamientos que otros senadores habían hecho de la irregularidad en que se gestó. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A proponer una línea de reflexión a quien nos hace favor de darnos su atención. Hay un proyecto no económico, no de desarrollo social en este país. Hay un proyecto en este momento político que tiene como meta el 2021. ¿Y cuál es ese proyecto? Garantizar que Morena mantenga el control de las cámaras en el legislativo, claro, para poder plantearse en la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la misma capacidad política que en este momento tiene para poder seguir construyendo un proyecto político no económico y no social. Lo económico y en lo social veremos trompicones, porque ese no es la prioridad del gobierno, es lo político. Y el INE es el siguiente paso que va a demostrar este hecho. Y finalmente termino diciendo, ¿por qué el presupuesto que se va a ejercer en 2020 es un presupuesto que no tiene una orientación económica, de desarrollo económico, de desarrollo social? Es más, de atención a los órganos que le brindan seguridad a la población más desprotegida de este país, como es salud, ¿no? Como es educación, como es estos bienes y servicios que prestaba el gobierno a través de estos elementos fundamentales de la administración pública, y se van a programas de dádivas directos, porque se está buscando asegurar el voto. Nada más. El voto para el 2021. Ese es el proyecto de este presupuesto. Y si no lo vemos así, quisiéramos encontrar entonces una rectificación en la política económica. Decir que los empresarios ya están apoyando un proyecto económico de nación porque van a desarrollar 147 proyectos. Nada más hay que ver los proyectos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuánto van a costar? Y cómo el del tren Ciudad de México-Toluca les da una serie de ventajas. Que se anuncia que va a ser una entrega, porque son puertos, aeropuertos, carreteras, todo aquello que se supone que nuestros impuestos pagan, y que esa cantidad que se le entrega al gobierno es el apoyo para la generación de infraestructura que se está dejando en manos de la iniciativa privada. Otra abdicación más de las responsabilidades del gobierno, no es otra cosa. Así es. Porque un renglón es la participación y otro es la entrega de las obras en su totalidad. Son dos cosas completamente diferentes. Y fíjate que si un poquito nos vamos a los malos pensamientos, ¿cuántos años se dedicaron a juntar información como para tener atrapados y contra la pared a casi todos los priistas, ¿no? Si no es que a todos en general, desde gobernadores hasta... ¿A cuántos panistas?
y a cuántos de estos que consideraron siempre enemigos de su pensamiento. Y entonces a cada paso hay una amenaza y hay un expediente. Y un expediente que, para desgracia de los ciudadanos, no llega tampoco al Ministerio Público, aun cuando ellos lo tengan, que ha sido una exigencia. Ya dejemos de hablar de cosas y vamos a sentarlos frente al Ministerio Público, no lo hacen. ¿Qué pasó con el jefe Diego? Y sus prediales, y lo que finalmente pagó de prediales o no los pagó. O también el hecho de que esté tan calladito y que de repente sale en las redes, pero para darle recomendaciones al presidente, ¿no? En un tono muy severo, pero nada más. Y bueno, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron los opositores? Entonces, todo esto ya tenía la ruta, como tú dices, de la concentración política, de la concentración del poder. Y al que se mueva, aquí me lo tengo agarrado. Yo en este sentido quisiera también proponer una línea de reflexión respecto de el manejo de la información, para la sociedad. Ahí sí ya tocaste un callo muy duro. Mira, ¿qué se puede hacer? Te digo una cosa, ni vale la pena. Las mañaneras son todo. Don Buggy el aceitoso, o sea, el muchacho este que dice que es el vocero. El vocero. Cuya trayectoria pues es exitosísima. Imagínate, de mediocre reportero de La Jornada a director del periodiquito que editaba Morena y luego vocero presidencial. Oye, esa sí que es carrera, ¿no? Pero carrera contra el tiempo, contra la racionalidad, contra todo. Y bueno, así como López Obrador no le importa si su ayudante no tiene ningún conocimiento, basta y sobra con que sea honesto. Hombre, nosotros nos conformaríamos con que se vaya, con que no se esté rascando salvacial aparte en plena conferencia de prensa. Digo que no le haga a uno pasar vergüenzas ajenas, ¿no? El cuate se quedó yo no sé en qué tiempos. Y bueno, ve lo que está sucediendo, la amenaza de Notimex ya de huelga. Todas estas amenazas de huelgas tampoco son gratuitas, pero mientras exista solamente la voluntad de la concentración del poder, no parece que van a tener ningún efecto, como no lo han tenido las marchas de los campesinos, ni la rebeldía de los alcaldes, ¿no? Fíjate qué atrevimiento de salir a decir, sí, les arrojamos gases, pero es que estaban muy alborotaditos. Como si la gente fuera un ejemplo de civilidad, y de tranquilidad. Y de tranquilidad y buenas formas. Pues vamos a ver qué pasa el domingo, ¿te parece? Y lo comentamos para el siguiente programa. Con mucho gusto. Nosotros que estamos aquí en esta ciudad que nos come día con día, pero en la que sin duda alguna sigue concentrándose el poder, lo cual está mal. Absolutamente. Muy mal. Ahí creo yo, y me atrevo a decir, que es un retroceso real a la democracia mexicana. ¿Verdad que sí? Absoluto. Gracias, Alberto Pérez Blas. Es un placer estar contigo, Lilia, y con nuestro auditorio. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y si nos lo permite, bueno, pues ya comentaremos qué pasó el pasado mañana, el domingo primero, cuáles serán las consecuencias. Y yo creo que valdría la pena que renglón por renglón fuéramos dándoles a conocer el mentado pacto, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo que parecería también que no tienen rumbo, me parece que está muy pegado a este documento firmado finalmente por varios países: Venezuela, Nicaragua, Brasil, Cuba, Argentina, Cuba, y nos preguntamos, ¿también México? Gracias, hasta la próxima.